Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Amor con Leche. Este es nuestro 10º episodio oficial, el cual pertenece al segundo bloque de cultura y lactancia materna. Recordarles que este podcast pertenece al TCU 622, Estrategias para la promoción de una lactancia materna efectiva y prolongada, el cual pertenece a la Universidad de Costa Rica. Es un gusto para mí saludarles una vez más. El día de hoy me encuentro acompañado por mis compañeros, valga la redundancia, Luis y Joana. Hola. Hola. Bueno, comentarles que el día de hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es el tema del feminismo y la lactancia materna, así como sus relaciones y de otros temas asociados a los mismos. Bueno, para introducir un poco el capítulo de hoy, me parece importante comentar un poco sobre qué es el feminismo. Si bien es importante recordar que existen muchas concepciones del feminismo, así como diferentes corrientes ideológicas, para este episodio como tal vamos a definir el feminismo como aquel movimiento social crítico que, a partir de ciertas intervenciones concretas, se sitúa en permanente confrontación y diálogo con lo que es la realidad social y la propia evolución interna que tiene esta realidad. Por lo que entonces el feminismo lo que viene es que dentro del proceso se va a desarrollar la capacidad para examinar y poner en manifiesto todas las propias tensiones de la sociedad, así como analizar todas las diferentes relaciones de poder y roles que se han desarrollado a partir de lo que es la concepción del papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad. Ale, ¿y cuáles son los alcances más conocidos que ha obtenido o han vuelto el movimiento feminista como tal? Okay. Bueno, ya para comentarte que a partir del feminismo y de las diferentes luchas feministas que han existido, se han manifestado 4 olas principales. La primera ola se ha manifestado lo que fue a partir de a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, los principales beneficios que se obtuvieron fue, por ejemplo, el derecho al voto sin distinción de sexo, o lo que se conoce como el derecho al sufragio, así como la defensa del reconocimiento del derecho a la ciudadanía de las mujeres, ¿verdad? Este papel tan importante que tenía lo que era el reconocerse a la ciudadanía de las mujeres en ese entonces. Después lo que fue la segunda ola, que se manifestó a finales de los años 60 e inicios de los años 70. Esta ola surge en Estados Unidos y en Europa, y tras haber conseguido lo que fue el voto femenino, como lo comenté en la primera ola, entonces surge el nuevo feminismo, el cual a partir del marco de ciertos movimientos sociales, entonces empieza como a instaurar diferentes caras o versiones, por así decirlo, de lo que es el feminismo como tal. Entonces vienen a surgir lo que fueron el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo socialista, así como otras corrientes que, si bien su base principal era el feminismo, luchaba por diferentes derechos y causas asociadas a las mujeres. Dentro de los principales beneficios de esta segunda ola, lo que se obtuvo fue la lucha, ¿verdad?, por la igualdad plena, la sexualidad libre y la denuncia de la invisibilidad del trabajo doméstico, ¿verdad? Como toda esta parte de las mujeres que ejercían sus labores dentro de la casa y que nos está visibilizando que esto igual es un trabajo que, si bien no es remunerado monetariamente, conlleva un gran esfuerzo, ¿verdad?, y una gran entrega por parte de lo que en este caso eran las mujeres en esta época. Después, la tercera ola fue a mediados de los años 80 e inicios de los años 90. Esta ya pues se da como mayores reivindicaciones, ¿verdad?, por parte de mujeres latinoamericanas, entonces se da como un aporte por parte de Latinoamérica a lo que es el movimiento feminista. A partir de esta tercera ola lo que se logró fue romper el status quo femenino, extendiendo la idea de que el feminismo no es un movimiento homogéneo, ¿verdad? No es como que todas las mujeres estamos representadas por el feminismo a partir de una misma cara, sino que a partir entonces de esta tercera ola se reconoce que existen muchísimas realidades a partir de las experiencias de las mujeres. Entonces, a partir del reconocimiento de estas realidades, lo que se hace es que se instaura el concepto de la interseccionalidad, en donde se comienza a visibilizar que tanto la clase socioeconómica, el género, la etnia y todas esas condiciones van a desarrollar diferentes situaciones de vulnerabilización para las mujeres de ese entonces y en la actualidad en realidad. Y por último está la cuarta ola que a partir como de todas las luchas que se han instaurado en las diferentes olas anteriores, entonces se llega como a crear otras herramientas y se adquirieron la legitimidad, la masividad y la transversalidad, de las diferentes problemáticas que experimentamos las mujeres.
Entonces también se da como un mayor auge de lo que es el tema de la sororidad, que más adelante lo estaremos hablando, y se aboga por temas como la doble jornada laboral de las mujeres, la cuestión de los cuidados, ¿verdad? Del autocuidado y todo lo que está referente a esto. Y a partir de esta cuarta ola, entonces lo que es la importancia del Internet y de las redes sociales, como lo que es este podcast, por ejemplo, eh, vienen a desarrollar como una mayores espacios, ¿verdad? Y trascendencia de lo que eran las luchas para este entonces. Bueno, entonces, para entender un poco más, a partir de lo que es la relación entre el feminismo y la lactancia materna, el compañero Luis nos va a hacer un, una contextualización de los derechos asociados a estos temas. Sí, muchas gracias, Ale, por el pase. Con respecto a los derechos ya en sí que tienen importancia con el tema que nos une a todos en este podcast, hay que rescatar primero lo que es un documento esencial para este movimiento, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita en 1792 por Mary Wollstonecraft. Oye, ¿y de qué se habla en este documento que hablas, bueno, que dices que es tan esencial para el feminismo? Sí, lo que pasa es que en esta época, en Francia, como había mencionado antes Aleisa, las mujeres quedaban excluidas de lo que es la ciudadanía. Entonces era necesario extender la afirmación que en ese tiempo con las ideas ilustracionistas se revalidaban los derechos y la libertad de pensamiento y política de los hombres para extenderlo, como dije, hasta las mujeres. Y es por eso que Mary es una intelectual que pone a la ilustración contra las cuerdas para así vindicar los derechos que son correspondientes a los varones y las mujeres, más que los pensadores contractualistas habían definido en la teoría como propios de los varones, ¿no? Y no de las mujeres. Otro punto importante en esta época es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana por parte de la francesa Olympe de Gouges, que lamentablemente fue guillotinada por eso de las ideas y las acciones que estuvo desarrollando, ¿no? Y bueno, es como muy relacionado con lo que hablaba Mary, en la defensa de los derechos que son innatos para la mujer, tanto como la mujer como para el hombre, a la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, entre muchos otros. Entonces está primero esa parte del acceso que lamentablemente tuvo que tomar un tiempo para que las mujeres tengan como ese mayor involucramiento político. Y también está en el siglo XIX el acceso a los derechos educativos y el derecho al voto. Que, bueno, es importante mencionar que este fue un proceso gradual, ¿verdad? Fue como que de noche a la mañana se obtuvo este logro para las mujeres, sino que primero se empezó con el acceso a la educación primaria, después a la educación media y así. Y bueno, ¿qué es lo que se relaciona esto con la lactancia materna? Digamos que estas bases de los derechos y las leyes que se vienen trayendo desde los primeros movimientos, primeras olas del movimiento feminista, así han promovido y protegido todos estos alcances que se han tenido para las mujeres. Bueno, también les quiero comentar un poco acerca de lo que son los derechos reproductivos. En el 2008, la Institución Interamericana de Derechos Humanos sacó a la luz un documento en donde se hablan sobre los derechos sexuales y reproductivos, tanto para hombres como para mujeres. Este es la academia reconoce el movimiento social que ha impactado en la esfera política, en la esfera social, y es por eso que se plantea, pues, desde las Naciones Unidas y desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, este marco político para la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, ¿cuáles serían los derechos reproductivos? Bueno, te comento, estos derechos como que parten de los derechos humanos, pues toda la lista que se promueve desde las Naciones Unidas. Por ejemplo, el que está relacionado con el derecho a la vida nos habla que también existe el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo.
con respecto al derecho a la salud, por consiguiente también el derecho a una salud reproductiva. Y también me gustaría destacar en este marco de derechos el que deviene del derecho al empleo y la seguridad social, que es importantísimo para este tema que estamos tratando, el derecho a la protección legal de la maternidad en materia laboral, ¿no? Y muchos más que tienen relación con la lactancia materna y su protección. Bueno, pero ya ahora que estamos indagando un poco más sobre la maternidad, no sé si Ale nos puede comentar un poco más sobre esto. Sí, claro. Y de hecho, bueno, partiendo como de la relación de la maternidad, la lactancia materna en este caso, y lo que es el feminismo, entonces nosotros y nosotras, ¿verdad? Dentro del podcast nos hemos venido a plantear el cuestionamiento de si la maternidad es un destino predispuesto para las mujeres. Esto pues, digamos, considerándolo desde incluso de los servicios de la salud, en donde se pueden manifestar diferentes limitantes asociadas a este tema. Para ejemplificar un poco esto, se puede hacer mención a un ejemplo, por ejemplo, cuando en los EBAIS o en los centros de salud llega una mujer de relativa edad joven pidiendo, por ejemplo, que se le haga una esterilización o una ligadura de trompas para no tener hijos. Entonces, el mismo personal de salud empieza a cuestionar a esta mujer si esa decisión está tomada con suficiente seguridad, si tiene la edad suficiente o la madurez, ¿verdad? Entonces, desde acá es como se va percibiendo como incluso desde los servicios de salud, que si bien están respaldados científicamente para intervenir, ¿verdad? Lo ideal sería entonces que no se impongan condiciones que vayan a interceder contra los derechos de las mujeres en este caso. Además de que, si bien históricamente se han reproducido ciertas preconcepciones de lo que conlleva ser mujer, el papel específico de lo que es la maternidad ha sido un campo totalmente privatizado. ¿Y esto por qué? Porque el patriarcado o verdad todo este machismo y todo lo que conlleva que el feminismo quiere estar en contra de esto, lo que ha venido a hacer el patriarcado es que ha secuestrado a la maternidad, se ha apropiado totalmente de la experiencia materna desde hace siglos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, si bien se sabe que el ser madre es un acto natural, a través de los años se ha comprobado que la maternidad se queda como encerrada dentro de la casa, ¿verdad? Entonces cuando una mujer llega a ser madre, la sociedad cree que debe renunciar a otros ámbitos de la propia vida de la mujer, en donde entonces el papel de ser madre debería imponerse antes de la condición de ser humano o de ser mujer como tal. Entonces lo que conlleva el patriarcado en eso es que se privatizan muchos aspectos relacionados a lo que es la maternidad. Por ejemplo, otro ejemplo que se podría dar es cuando ha costado tanto o se ha hecho muy complejo el hecho de normalizar el amamantamiento en zonas públicas, ¿verdad? Porque como se ha visto a nivel de los medios de comunicación y otros ámbitos, el amamantamiento en zonas públicas ha llevado a escenarios teñidos de morbo y de doble moral, en donde se les tacha de obscenas a las mujeres, ¿verdad? Cuando esto es un acto totalmente natural. Entonces, otro ejemplo incluso podría ser cuando una madre debe pasar por todo el proceso de embarazo, lactancia materna y la crianza totalmente sola, en donde en lugar de cuestionar por qué no está el padre presente, ¿verdad? Ya sea por una situación de abandono, de negligencia u otros escenarios para que el padre no esté presente, sino lo que se cuestiona entonces acá es, bueno, ¿cómo va a ser la mamá sola, verdad? Dejando de lado que si bien no debería por qué enfrentar esos procesos sola, porque la sociedad como tal debería dar un acompañamiento efectivo, se empieza a cuestionar entonces cómo va a ser la mamá, quién va a estar ahí para apoyarle. Si no tiene un hombre puede que no sea un papel ejercido correctamente, cuando en realidad todo eso lo que viene a hacer es que se instauran diferentes mitos y miedos asociados a estos procesos. Entonces, en dado caso de que una madre no cuente con el acompañamiento efectivo de su pareja, se comienza a cuestionar todo el proceso y entonces se establecen diferentes miedos asociados a todo esto. Entonces, a partir de acá es donde el feminismo, en este caso, entraría a procurar que se establezcan diferentes canales de comunicación, ¿verdad? Un acompañamiento efectivo, el empoderamiento, claro está, de las mujeres, y al mismo tiempo lo que se busca entonces es crear como una repartición equitativa de los roles asociados a estos procesos, ¿verdad? Que no le caiga todo el peso, por así decirlo, a la madre. Asociado a esto, entonces, es importante hacer referencia a panoramas en donde se haya hecho mención al papel de la mala madre. Entonces, para este caso, no sé si Joa nos puede explicar un poco qué es la visión estigmatizada
de la mala madre. Bueno, me encantó que hayas comentado de las madres solteras, porque justamente va asociado a esto. Recuerdo que hace poco vi una imagen que hablaba sobre de que a la hora de solicitar la esterilización, incluso se le somete a un estudio psicológico, o sea, porque la mujer no tiene derecho, digamos, a decidir a temprana edad, por ejemplo, si desea ser mamá o no. Pero bueno, retomando lo de la mala madre, como estabas hablando, hay que entender como tal que ser madre cumple una condición biológica del sexo femenino. Sin embargo, el ser madre va a estar atado como una constante presión de tener que cumplir con otros roles, como comentabas, digamos, entre comillas, que son mayoritariamente atribuidos a la mujer como tal. Aparte de la crianza, se espera que la mujer continúe aportando a la sociedad, o sea, que trabaje. Y se le puede atribuir una etiqueta de mala madre a aquella mujer que se vea poderosa, que sea como amenazante a la sociedad, o sea, aquella que no decide ser sumisa ante el supuesto rol que una mujer tiene que desarrollar a la hora de ser mamá. Por ejemplo, como está diciendo, las que deciden trabajar, las que deciden continuar siendo sexualmente activas, que dedica tiempo a ella, a su cuerpo, a su felicidad, a sus sueños, a la libertad de ser mujer como tal. Porque bueno, claro, la sociedad vincula la feminidad con la maternidad como si este fuese el único destino aceptable, que es lo que ahora Ale nos estaba comentando hace un ratito. Pero como que al final no vinculan el ser mujer con el ser madre también, como si eso estuviera peleado y eso no es la idea. Ah, y entonces, ¿qué se entiende en la sociedad como por buena madre? Ahora que nos comentabas sobre la mala madre. Bueno, hablando de que la figura de la mujer desaparece detrás de la figura de la madre, como les estaba diciendo, se espera que esa mujer muera a sí misma. Ale ahora nos comentaba como de que igual esta mujer va a tener como que dejar de lado ciertas cosas que se asocien como a su vida, por ejemplo, antes de ser mamá. Entonces se va a esperar de que ella muera a todo lo que tenga que ver con ella y se dedique únicamente a sus hijos. No solo a sus hijos, sino también se espera que se dedique tanto al hogar y al esposo, porque todavía hay un estigma de que si hay un bebé tiene que haber un esposo, ¿verdad? Esto al final lo que se cree ideal, pero por otro lado también se ha visto que aquella mujer que realmente decide dedicarse a la maternidad también se ve potencialmente excluida sobre todo el mercado laboral. Entonces, a ver, pongámonos en la posición de una madre primeriza, por ejemplo, tiene que o renunciar a su trabajo porque se ha visto muchas mujeres embarazadas que las han despedido porque no pueden cumplir con sus labores. Claro que hay una cuestión legal detrás de eso, que probablemente hablaremos de esto en otros episodios, pero o escoge criar a sus hijos o escoge ser mujer, que es lo que les está diciendo, nada que ver. Pero bueno, entonces, ¿dónde va a quedar la libertad de decisión de la mujer? Y aquí es donde el movimiento feminista es clave. Hay que ayudar a mamá, dicen por ahí, que eso es lo que se escucha en todo lado. Al final de cuentas, no es una ayuda, es una responsabilidad. La maternidad se debe considerar como un arte, no un modelo. No es algo que tenga una regla, por decirlo así, para hacerlo correctamente, ¿no? ¿Y cuánta culpabilidad se siembra con este discurso de que por querer continuar con su vida de mujer, automáticamente ya eres una mala madre? O sea, como si se tuviera que decidir una por otra. O eres mujer o eres madre, como les decía. Algo aquí para agregar, Esther Vivas, autora del libro Mamá desobediente, es periodista y socióloga española, decía que realmente hay que ser como Wonder Woman, por decirlo así, la Mujer Maravilla, para poder llevar a cabo tanto los trabajos domésticos y los trabajos fuera del hogar. Ahora, hace ratito Ale nos está diciendo como lo difícil también que es criar, realmente, dedicarse a las labores del hogar, o sea, es pesado y no es remunerado, o sea, eso es parte de lo que el Estado también debería de proveer. Y en los años 60 y 70 por ahí, el movimiento feminista se revela contra estas ideas de maternidad que son impuestas tanto por el capitalismo como el patriarcado, donde al final de cuentas no se reconoce el impacto de la maternidad tanto en la historia, la economía y la política de la sociedad. Bueno, el instinto maternal como tal, que es meramente animal, no te va a hacer ni buena ni mala madre. Estamos y deberíamos de estar en el derecho de poder escoger cómo se quiere desarrollar mi maternidad, por ejemplo, en el caso de que uno lo decida. Y aquí
hago salvedad, digamos, de que el instinto maternal, porque se dice, ay, que una mujer que alza un bebé ya tiene instinto maternal, el instinto de cuidar, y no necesariamente es así, no todas las mujeres desarrollamos eso. Sí, exactamente. No, cada madre tiene un proceso diferente. Y bueno, ahora que estabas hablando de las, entre comillas, malas madres, ya que mencionas también sobre el rol que tiene que cumplir, digamos, la mujer dentro de la sociedad, que algo que creo que también está muy marcado, también como mencionaba Ale anteriormente, es lo mal visto que hasta ahora, ¿no? Se tiene al amamantar en público, ¿verdad? Exactamente. Yo, sabiendo que la leche materna es el alimento primordial para el desarrollo del bebé, el proceso como tal está completamente censurado en muchísimos países y en la mayoría de las mentes de todo el mundo, ¿verdad? Es tanto que hasta se le solicita o se le puede llegar a solicitar a la madre que se retire del lugar, porque se ha visto, o que tenga que esconderse, como ponerse algún tipo de trapo para tapar, o sea, eso, y eso lo venden, o sea, venden como los pañitos de lactancia como para tapar al bebé mientras está comiendo. Esto para que ni siquiera se vea ni el pezón ni el pecho de la madre. O sea, suena absurdo, ¿verdad? Esto está asociado a la sexualización del pezón femenino y el cuerpo de la mujer en general, porque no hablemos solo del pezón, es en general. De hecho, Mónica Tesone, que es psicóloga argentina especializada en lactancia materna, resaltó en una entrevista que ella tuvo que actualmente se habla más del valor estético de los pechos que de su función como fuente alimenticia, ya que priva lo erótico. Creo que es cuestión también de educación, de que se normalice que una madre pueda vaciar su pecho para continuar con la producción normal de la leche, porque ya hemos dicho de que la producción de la leche se estimula, sea por la estimulación, perdón. Entonces, ¿por qué se acepta el embarazo, pero no la lactancia? Si en teoría van a ir de la mano, o sea, una cosa lleva a la otra. ¿Y cuál es la necesidad de censurar la alimentación de un bebé? Es como si uno, siendo adulto, se tuviera que ir a esconder para comer. Realmente suena absurdo. Sí, es realmente absurdo y también me parece muy curioso que, por ejemplo, podría decirse que está socialmente aceptado, entre comillas, porque igual existe un gran estigma tras de esto, pero está más aceptado y es desde una doble moral, ¿verdad? Que una mujer lleve un escote pronunciado o utilice bikinis muy cortos, que, por así decirlo, esto permite que el cuerpo de la mujer siga siendo sexualizado y de consumo para el capitalismo y el patriarcado, que el hecho de que se ejerza la lactancia materna, como bien lo está diciendo Yoda, como un proceso de alimentación normal, ¿cierto? Uh-huh. Sí, sí, de hecho, como, tal como lo estás diciendo, no es que únicamente la lactancia, los pechos se sexualizan, perdón, sino todo el cuerpo de la mujer como tal. Y pues claro, al final de cuentas, la privacidad siempre va a ser lo más cómodo y también por eso es que se lucha de que existan espacios acondicionados para que este fin, como lo son las salas de lactancia que hemos mencionado en episodios atrás, se puedan dar, se puedan tener ahí para la madre. Pero si se necesita que la madre vaya a retomar su vida normal, al final no se le va a poder decir a un bebé que está hambriento que espera llegar a casa, ¿no? Eso es parte también como de que la mamá, de que la madre se empodere, tome la iniciativa de decir, yo necesito en mi espacio de trabajo una sala de lactancia. Al final, pues yo no deseo atribuir esta sexualización de los pechos únicamente a los hombres. Sin embargo, es la mayoría quienes incurren en este error. Porque hablemos también un poquito de la industria pornográfica, ¿verdad? Que muestra, como estamos hablando de la sexualización del cuerpo de la mujer también, muestra que la mujer, por ejemplo, su cuerpo tiene que verse de cierta manera y que el cuerpo desnudo de la mujer es completamente morboso, erótico, digamos, para fines sexosos, por decirlo así. Es por eso que la educación y la crianza se debe realizar estos cambios desde el hogar, no únicamente desde las escuelas. Y cierro con esta frase que encontré al respecto, que dice, mientras solo algunas se atrevan, nada cambiará. Y esta acción colectiva es justo de lo que ahorita Ale nos va a hablar, acerca de la sororidad. Gracias, yo sí. De hecho, me parece muy importante todo esto que estás diciendo, porque al fin y al cabo, dentro de las olas que estaba comentando al principio, creo que fue a partir de la segunda ola que se empezó a decir el lema, lo personal es político. Entonces, a partir de esta consideración, es que se comienza a visibilizar cómo lo que conllevaba las realidades de las mujeres dentro de sus hogares en aquel entonces
comienza a despertar la curiosidad de las miradas y entonces se comienzan a generar luchas colectivas, como bien lo decía usted. Entonces, como se ha logrado plantear a través del episodio, existen un sinnúmero de situaciones en donde viene el feminismo y la lactancia materna y se van a encontrar y se van a complementar en diferentes procesos. Por lo que, como lo comentaba Joa, resulta fundamental, ¿verdad?, lo que es generar escenarios en donde el feminismo ayude a contribuir a ambientes, por tanto, más saludables, seguros y responsables con la salud y las vidas de las mujeres y sus hijos e hijas. Para esto, como lo decía Joa, es súper importante el tema de la sororidad, que si bien puede que no sea un concepto tan conocido, la sororidad viene a ser esta herramienta del feminismo en donde las mujeres vamos a crear lazos y vamos a entender nuestras propias experiencias, tanto individuales como colectivas, para generar un acuerpamiento en donde tanto el proceso del embarazo, en este caso, y la lactancia materna, se ha conllevado de la forma más autónoma, responsable y equitativamente posible. Entonces, a partir de estas consideraciones, a mí me parece importante comentar, por ejemplo, por qué es que dentro de la sociedad se concibe como si ser madre y ser feminista fuera incompatible, ¿verdad? Como que no tuvieran relaciones entre sí, porque como bien lo comentábamos, ya la maternidad por sí sola lleva una gran carga, una pesada losa de dependencia y culpa dentro de la sociedad que le atañen a las mujeres estas responsabilidades, que si no cumplen con estas metas, por así decirlo, entonces ya no están ejerciendo supuestamente el papel que deberían, ¿verdad? Entonces, dentro de alguna de las redes de apoyo, de las acciones colectivas que se pueden generar para reivindicar la capacidad de las mujeres y sus voces, a partir también como lo que es el feminismo y la sororidad, se dan diferentes acciones que son muy, muy importantes. Por ejemplo, se considera importante buscar una comprensión integral de las condiciones de cada mujer e hijos e hijas. Acá lo que queremos dar a entender con esto es que entonces se comprenda que todas las condiciones de las diferentes mujeres van a ser diversas, ¿verdad? Todos los contextos se van a manifestar de diferentes formas, por tanto lo que es el proceso de maternidad y lactancia y todo lo que esto conlleva, pues va a ser diferente entre sí. Además, comprender que tanto la madre como el padre, la familia, la comunidad, los servicios de salud, súper importante, en general, son actores cruciales para crear espacios seguros y respetuosos para estas mujeres y todos los procesos que si bien a través de la historia se han llevado como de forma privada, ¿verdad? O oculta, entonces entender que esto no debería ser así y normalizar esos procesos dentro de la sociedad. Además es importante acuerpar a las mujeres, no solamente a las mujeres embarazadas, sino a las mujeres en general, pero si bien acá lo que es importante también es no juzgarlas y promover una repartición equitativa de los diferentes roles, ¿verdad? Para que se genere pues un proceso más sostenible y que no le recarga todo el peso a la mujer. Además, otra cosa que me parece súper importante desde diferentes movimientos es continuar insertando la maternidad en la agenda pública, ¿verdad? A eso nos referimos como seguir visibilizando la importancia de generar mejores políticas públicas en cuanto a lo que es salud y el respeto a los derechos asociados a lo que es la maternidad y la lactancia materna, así como también se puede acuerpar generando opciones alternativas e innovadoras como lo es el plan de parto que ya lo hemos comentado en otros episodios, ¿verdad? Además, abogar desde el movimiento feminista por diferentes derechos asociados a la lactancia materna, como lo es eso asociado a que no se puede despedir a una mujer, ¿verdad?, que está embarazada, porque, bueno, ya desde la parte legal está totalmente respaldado que no se puede. Y por último, algo que me parece súper importante es instaurar mecanismos efectivos, o sea, que realmente sirvan para denunciar casos de abuso y de violencia asociados a los procesos de maternidad, crianza y, claro está, la lactancia materna, que es el punto base de este podcast. Excelente, Ale. Muchas gracias por listar todas estas acciones que desde la sororidad se proponen para defender, proteger y promover también a la mujer y así también a la lactancia. Y bueno, quizás ya para ir cerrando, no sé si nos puedes comentar, así ya como modo de resumen o de unión, cuál es la relación general entre el feminismo, la lactancia materna y la cultura, que es el bloque en el que estamos hablando desde hoy desde este podcast, perdón. Sí, claro, bueno, en síntesis, digamos, la relación que existe entre la cultura, la lactancia materna y el feminismo
bueno, es importante entender que la cultura viene a ser una condición intrínseca y trascendental en ambos procesos, ¿verdad? Lo cual va a definir que entonces el acompañamiento que se vaya a dar se manifieste de cierta forma. Claro está, lo recomendable sería que el acompañamiento esté sensibilizado, ¿verdad? Que sea óptimo para que esta madre no experimente ningún sentimiento de culpa y todo eso que venimos hablando, así como también se estimule una atención basada en los derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la salud, a la decisión, a la información, así como también promover la toma autónoma y responsable de decisiones por parte de las mujeres y las personas gestantes, porque como bien es importante mencionar, el feminismo acá viene a reivindicar que no solamente las mujeres que nacieron, por así decirlo, eh, determinado con sexo mujer, son las únicas personas que pueden estar embarazadas, sino que hay otras personas gestantes que lo pueden hacer. Para todo esto, la autora Cabrera Castellanos en el 2021 bueno, me atrevo a citar textualmente lo que esta autora nos comenta y dice así: la maternidad es una cuestión feminista porque implica el poder decidir sobre mi cuerpo. Si el feminismo no defiende los derechos de las mujeres que tenemos hijos e hijas, ¿quién los va a defender? Esta experiencia materna tiene que estar dotada de derechos, a un parto respetado, a una lactancia materna que sea satisfactoria, a que la responsabilidad del cuidado no solo recaiga en la madre, sino también en el padre. Esto lo debe reivindicar el feminismo para que la maternidad no solo sea una lección, sino una experiencia gozosa donde no haya ni abuso ni violencia. Entonces, bueno, a partir de este extracto de texto es que se puede visibilizar cómo la cultura viene a jugar un papel tan esencial en lo que es la toma en consideración del feminismo como una herramienta fundamental en la obtención de diferentes derechos. Así como también, si se hace un avistamiento oportuno del feminismo, como estamos intentando con este podcast, ¿verdad? Que es generar una visibilización positiva de lo que viene el feminismo a crear hacia las mujeres. Entonces, a partir de eso también se van a procurar espacios sociales que promuevan una vida digna y el mayor grado de salud posible tanto de las madres como de sus hijos, pero en general de la sociedad, ¿verdad? Porque se va a generar todo este acuerpamiento y este acompañamiento efectivo. Así como también, entonces, a partir de la cultura es que se va a lograr reconocer cuáles son las condiciones que limitan a los derechos de las mujeres y se van a llevar acciones que vayan a contrarrestar estas situaciones de vulnerabilización en las cuales nos vemos inmersas las mujeres y más mujeres que están pasando por procesos como lo que es el embarazo y la lactancia materna. Entonces, sin más, destacar que el propósito de este episodio no es generar cuestionamientos a lo que es como tal el papel de la mujer en el proceso de embarazo y lactancia materna, ya que como lo hemos comentado a través del episodio, ya por sí sola la sociedad lo hace, sino que a través de este episodio lo que intentamos es generar una vinculación entre la importancia de reconocer el papel de la cultura, el feminismo y la lactancia materna, que como ya hemos visto a través de los diferentes ejemplos, está totalmente relacionado. Entonces, bueno, para ir cerrando con el capítulo de hoy, agradecerles a mis compañeros Joana y Luis por sus grandes aportes referentes al feminismo, invitarles a ustedes, a nuestros oyentes, que por favor hagan consideración del feminismo como algo que realmente viene a reivindicar las voces y los derechos de las mujeres. Y nada más recordarles que este podcast, eh, es parte del TCU 622, el cual se llama Estrategias para la promoción de una lactancia materna efectiva y prolongada, el cual pertenece a la Universidad de Costa Rica. Además, recordarles que si tienen el gusto, nos pueden seguir en otras redes sociales en donde nos pueden encontrar, por ejemplo, @tcu-lactancia materna, en Facebook como TCU-622, promoción de lactancia materna efectiva y prolongada, en TikTok nos pueden encontrar como @UCR lactancia materna. Y pues este podcast, ¿verdad? Que a partir de nosotros como sus servidores estamos promoviendo diferentes temas asociados a la lactancia materna. Entonces, bueno, para finalizar con el episodio de hoy, agradecerles por su gran compañía y atención y invitarles a que nos escuchen dentro de 15 días con el próximo capítulo. Muchas gracias y chao, chao.
Bye. Chao.